la contabilización de todos los pacientes que ha habido de COVID, que se ha hecho pues una base de datos para intentar no perder datos ni pacientes, luego mucha llamada telefónica de los familiares, sobre todo al no poder venir, estaban como muy preocupados, no podían ver al enfermo, no podían hablar directamente con el médico y eras un poquito, en algunos momentos, un paño de lágrimas. Cuando llevas tantos años trabajando es como mucha rutina y vas un poco, y yo creo que te has sensibilizado un poquito, por lo menos en mi lugar. Ante una pandemia de esta índole, que no tenga el personal un material para atender a un paciente, eso tiene que estar, hay que prevenirlo. Hombre, nadie se lo espera, pero es que es un hospital, que no es un supermercado, que dices que se nos han acabado los huevos. Tenemos memoria de pez, se nos olvida todo muy rápido. De hecho, ya la gente está bastante relajada. Yo, por lo que veo, me asomo a un balcón en mi casa y digo, bueno, pues parece que no ha pasado nada.